Hola, bienvenidos a esta serie de vídeos titulados Otro mundo es posible. Este es el primero de todos los vídeos que se titula Nuestro mundo en crisis. Bien, el autor de estos vídeos soy yo. Me llamo Miquel Casals, soy profesor de Ciencias Sociales, licenciado en Geografía e Historia, licenciado en Derecho, estudiante de Filosofía. He publicado algunos artículos en revistas de pensamiento político, en algunas plataformas de internet, bla, 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 bla. Yo lo que quiero dejar claro sobre este vídeo, sobre esta serie de vídeos, es que en primer lugar yo creo que por el despliegue técnico que vosotros podéis observar, no están vinculados con ninguna institución ni empresa, es decir, son vídeos hechos por una persona que soy yo, libre pensador, en este caso. Y otra cosa que también quiero dejar claro es que yo, por los estudios que os he dicho antes, que soy partidario de lo que se llama el pensamiento generalista. El pensamiento generalista es el que se basa en un enfoque global del conocimiento, en este caso de las ciencias sociales. Hoy en día mi visión es que hay mucho pensamiento tecnificado y centrado en algunas facetas del saber muy concretas. Pongamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, el comercio de las naranjas en el siglo XIV, por poner un ejemplo. Y ese conocimiento es muy necesario, pero se ha dejado de lado un conocimiento global que vaya uniendo y analizando el conocimiento más concreto y lo vaya encontrando las raíces generales para encontrar puntos de vista globales. Tengo la sensación a veces de que el mundo, el conocimiento en sí está obviando este tipo de pensamiento generalista, ¿vale? Entonces, en estos vídeos titulados Otro mundo es posible, que en el fondo están basados en una obra que he hecho yo que se llama El mundo y la libertad, pero aquí los quiero ofrecer de forma más amena. En estos vídeos intento ofrecer, por un lado, cómo veo yo la situación actual en la que se encuentra el mundo. Por otro lado, por qué el mundo se encuentra en esta situación. Y por otro lado, aún más ambicioso es ofrecer posibles soluciones a los problemas que está afrontando el mundo. Yo considero que esto es muy ambicioso, no, porque lo estoy haciendo yo solo, con un vídeo casero. Y por eso hay un contraste, ¿no?, entre mi acción y el objetivo que se persigue. Pero eso quiero dejarlo patente. Y en lugar de hacerlo en un único vídeo, con que he visto que la mayoría de público que miráis el YouTube u otras plataformas, a la mínima que veáis que son muy largos, abandonáis, pues en esta ocasión he decidido hacerlo en varios fragmentos, ¿vale? Es decir, la obra Otros mundos posibles se va a hacer en varios vídeos. Y el primero de todos se llama Nuestro mundo en crisis. Yo creo que ya es hora de ir avanzando en el vídeo. Aquí tenéis los distintos capítulos, los distintos vídeos que vamos a hacer. Repito, este se titula Nuestro mundo en crisis. Y, a ver, cuando digo que el mundo está en crisis, o cuando digo que hay una crisis mundial, yo creo que esta expresión parece sencilla de hacer, porque las dos palabras son conocidas, pero no se dice mucho, no aparece mucho en los medios de comunicación. Es una expresión más poco utilizada de lo que en teoría tendría que serlo. Y aquí pongo un desglosamiento de las dos palabras, mundo y crisis, para tener claro lo que significa uno y lo que significa la otra. Porque una vez tengamos claro el significado de las dos palabras, la consecuencia de unir las dos palabras nos quede bien clara. El mundo es el planeta Tierra en el que vivimos, por supuesto, y todo lo que está dentro de ese planeta. Evidentemente la humanidad, los objetos que la humanidad ha hecho, la propia naturaleza, etcétera, etcétera. Todo esto es el mundo. Y la crisis es una situación grave o difícil que pone en peligro, en este caso, el mundo, ¿vale? Por lo tanto, crisis del mundo, situación grave o difícil que pone en peligro nuestro mundo. Repito, ya lo he dicho antes, se habla fácilmente de crisis energética, de crisis alimentaria, de crisis económica, de crisis demográfica. Se utiliza muchas veces el término crisis hoy en día, ¿vale? De forma muy usual y muy cotidiana. Pero la expresión en sí, crisis mundial o crisis del mundo, no.
Quizás porque pueda parecernos alarmante, o quizás porque no está instalada, como he dicho antes, esa visión generalista no se utiliza. Entonces, esta serie de Otro Mundo es Posible parte de esta visión del mundo que tengo yo ahora. Y creo que cada vez es más común en el resto de la población de que el mundo está atravesando por una crisis. Entonces, siguiendo con el hilo de lo que hemos dicho, he decidido hacer un paralelismo entre crisis y enfermedad, ¿vale? Es decir, creo que es una forma de explicación acertada decir que el mundo está enfermo, ¿vale? Es decir, el mundo está en crisis, el mundo está enfermo. De una enfermedad que nos es desconocida. Hay enfermedades que tú ya sabes lo que son cuando las tienes, porque ya han casos anteriores. Tengo un cáncer, tengo una gripe, tengo un resfriado, porque ya ha habido casos anteriores. Pero con que nuestro planeta, nuestro mundo, está atravesando por una situación nueva, no sabemos qué tipo de enfermedad, si es muy grave o no lo es, ¿vale? Algunos podrán decir que el mundo no está en crisis, que no está enfermo. Y a veces tengo el deseo de que me convenzan, ¿vale? Porque la afirmación que hago aquí puede ser errónea, es decir, se puede corregir. Yo personalmente estoy convencido, de momento, y cada vez más, de que el mundo está en crisis y de que el mundo está enfermo. ¿Por qué utilizo esta analogía o este paralelismo entre el mundo en crisis y el mundo enfermo? Pero cuando tenemos una enfermedad, la enfermedad se manifiesta con unos síntomas. Pues tienes dolor muscular, tienes dolor de cabeza, malestar general, ¿vale? Náuseas, lo que sea. Y lo que quiero decir, y ahora, si yo digo que el mundo está en crisis y el mundo está enfermo, ¿cuáles son los síntomas de esta crisis mundial? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad que tiene el mundo? Y esto es lo que voy a intentar explicar ahora. Voy a intentar poner uno por uno los síntomas que creo que nos demuestran que nuestro mundo está en crisis. Voy a intentar justificar por qué nuestro mundo está en crisis. Primer síntoma, el cambio climático, ¿vale? Yo creo que este es un fenómeno, un problema que todos tenemos presentes. Las temperaturas del planeta están aumentando, está subiendo el nivel de los mares, están apareciendo cada vez más fenómenos meteorológicos y no se está consiguiendo, los polos están, el deshielo de los polos y de los glaciares, y estos problemas parece que no se está encontrando una solución clara a esto, ¿vale? Se hacen reuniones, pero no hay forma de encontrar una solución al problema del cambio climático. Aunque ese problema, que precisamente para nosotros, los que vivimos en la península ibérica, puede ser muy grave, en otras zonas del planeta no es tan grave, incluso puede ser positivo. Ojo con ese dato, porque el problema del cambio climático yo creo que es un problema mundial, pero hay algunas zonas del planeta, como por ejemplo el Ártico o zonas de Rusia, pueden estar interesadas en que se produzca. Bien, seguimos. Vale. Este es probablemente uno de los problemas más graves y más emergentes, de los cuales hay una constatación científica de que se está produciendo y cada vez de forma más acelerada. Este problema forma parte de otro síntoma de la enfermedad que tiene el mundo, que se llama la contaminación. El cambio climático ya es resultado de la contaminación, pero además de la contaminación por emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, la contaminación es mucho más amplia, ¿vale? Además de lanzarse otros productos a la atmósfera, nitrógeno, ácido sulfúrico, etc. Ácido sulfúrico no, sulfuro, pongamos, o azufre, además de otras sustancias que se puedan enviar a la atmósfera, pues también se está contaminando el suelo, el subsuelo, ¿vale? Pues, con pesticidas, con adobes, se están lanzando muchos plásticos. Hay zonas del mundo subdesarrollado que están asfixiándose en mares y en suelos llenos de plásticos, contaminación del agua potable con vertidos de todo tipo de sustancias nocivas. Por lo tanto, la humanidad está lanzando cada vez más sustancias nocivas en todo el planeta, ¿vale? Que están provocando el fenómeno de la contaminación que se está aumentando con el paso del tiempo. Muy bien, más síntomas de la enfermedad del planeta Tierra, pérdida de biodiversidad. Bien. Hay un informe de una plataforma que se llama IPBES, auspiciada por la ONU. Ese informe se hizo hace 2 o 3 años, que decía claramente que había, según una serie de científicos que se reunieron, que había aproximadamente 1 millón de especies, creo que animales, en peligro de extinción. A ver, vosotros sabéis que la especie animal, cuando se extingue, es una pérdida irreversible, no se puede recuperar esta especie.
bueno, salvo proyectos de ciencia ficción, de congelar el animal, congelar tejidos, etc. Dejando de lado estos proyectos de ciencia ficción, cuando se extingue una especie animal, desaparece el planeta. Yo he observado respecto de la pérdida de biodiversidad, que parece que está acelerándose, como nunca se había hecho desde que la humanidad está en el planeta. Parece que yo he observado en la humanidad, en la gente, dos tipos de reacciones distintas ante este fenómeno. Uno, de estar interesado y de estar alarmado. Por ejemplo, cuando ante la posibilidad de que la abeja, se pierdan poblaciones de abeja o que desaparezca la abeja. ¿Por qué hay una reacción de alarma de la humanidad ante esto? Porque la pérdida de la abeja puede producir... las abejas son factores de polinización que pueden afectar gravemente al desarrollo de los cultivos y al desarrollo de la alimentación de la propia humanidad. Esa es una reacción, pero luego hay reacciones de verdadera indiferencia hacia otro tipo de extinción de animales. Pongamos, por ejemplo, la mariposa moteada del Canadá. ¿Por qué es indiferente este tipo de reacción? Porque este tipo de extinción de especie. Porque la extinción de este animal no produce cambios a simple vista que nos afecten a nosotros. Entonces, este doble rasero de reacciones ya nos da una pista clara de cómo se comporta la humanidad con el planeta, cómo se comporta de forma homocéntrica o antropocéntrica, es decir, el ser humano está por encima de todos los recursos naturales que tiene el planeta, como si los recursos naturales estuviesen a su plena disposición, ¿vale? Yo voy a hacer otro comentario sobre pérdida de biodiversidad que pueden resultar desagradables, pero para que se entiendan, es decir, la persona que tiene un acuario en su casa, es decir, que tiene peces encerrados en un acuario para la decoración de su casa. Yo creo que esa pista nos dice claramente que es más importante la decoración para que tenga una persona en su casa, que no que los peces estén aprisionados en un acuario o pájaros en una jaula, pero bien pequeña. Otro ejemplo, que yo sé que a algunos va a sentar mal, pero que es así, de rapacidad humana, es que los seres humanos ocupemos el espacio del planeta que ocupamos por necesidades evidentes para hacer nuestras casas, para nuestros cultivos, porque la agricultura, acordaros, no es nada más que producir para alimentarnos nosotros. Bueno, eso es inevitable, que tengamos casas, que tengamos cultivos, pero que además cojamos el domingo y nos vayamos a espacios naturales a hacer acciones de rapacidad, de coger, pues yo que sé, caracoles, arbustos, setas, ¿vale? Y que nos parezca normal, es decir, que no haya ningún tipo de remordimiento respecto a esta acción, es decir, o ciclistas que van por zonas, por senderos, que abren senderos en zonas donde teóricamente sirven de refugio a los animales. Ese tipo de actitudes, que no seamos conscientes, ni tan siquiera conscientes de lo que estamos, de que esto no es más que una rapacidad. El hecho de que tú le digas a una persona que esto podía no estar bien hecho, o sea, bien entendido, según una mentalidad, y hay gente que se sorprenda de que eso no esté bien, eso te delata hasta qué punto la humanidad es homocéntrica o antropocéntrica, es decir, hasta qué punto nosotros éticamente, de forma inconsciente, consideramos que todo está a nuestra disposición. Bueno, pues después de este inciso, quiero dejar claro lo importante que es este síntoma, otro de los síntomas de crisis mundial que tenemos, ecológico en este caso también, como los dos anteriores, que es la pérdida de biodiversidad. Pero hay otros síntomas que no son tan ecológicos. Bueno, este sí que continúa siendo ecológico, que es la pérdida de recursos naturales, de materias primas, pero sobre todo de recursos energéticos. Y esto ya está vinculado con la humanidad, con el uso que nosotros hacemos. Cada vez, un ejemplo clarísimo son los hidrocarburos, ¿vale? Hidrocarburos, el petróleo, el gas natural, el carbón, son recursos no renovables y cada vez se están agotando, cada vez hay menos. Pueden haber, yo no sé la cantidad que hay, y me atrevería a decir que nadie sabe realmente qué cantidad de recursos de hidrocarburos quedan en el planeta, pero está claro que al no regenerarse cada vez hay menos. Luego hay otro tipo de materias primas, minerales que también no se regeneran, pero incluso los que se regeneran no tienen tiempo de regenerarse porque nosotros, por ejemplo, la pesca o el agua potable, hacemos un uso
tan intenso de este recurso que cada vez hay menos, aunque se regenere, o las masas forestales. El problema del agotamiento de los recursos naturales nos lleva a dos cuestiones. La primera es la inflación, ¿vale? La inflación, el hecho de que los recursos cada vez sean más caros, la subida de precios, que es otro síntoma claro de la enfermedad de crisis mundial que tenemos y que yo creo que se está haciendo patente cada vez más. Pero luego está el hecho de que la huella ecológica se está ensanchando. Acordaros que la huella ecológica es el total de planeta que necesitamos la humanidad para copiar y para consumir recursos. Y resulta que ya necesitamos más de un planeta para consumir los recursos que necesitamos. Si esto es cierto, cada vez el planeta va teniendo menos y menos para ofrecernos a nosotros y nosotros cada vez vamos a tener más problemas para encontrar los recursos necesarios para el desarrollo de nuestra civilización. Bueno, pues continuamos con los síntomas. Otros síntomas es ya más relacionado con las ciencias sociales y no tanto con la ecología, la aparición creciente o cada vez más fortalecida de regímenes políticos autoritarios. A ver, vayamos a los años 90. Los años 90 es un momento muy importante en la historia de la humanidad. Eso es una cosa que yo, con el tiempo, como profesor de historia, me he ido dando cuenta. En los años 90 se producen unos cambios increíbles. Lo que podemos llamar la revolución de las TICs, la extensión de Internet, la extensión de la informática, los programas como el Windows, las telecomunicaciones, la aparición de los móviles, todo esto pasa en los años 90. Y también pasa el fin de la Guerra Fría y la extensión del capitalismo. Cuando se termina la Guerra Fría, se aclava el bloque comunista, aparece una ola de democratización en el mundo que hace que tengamos la idea de que las cosas van a ir para mejor, al menos desde un punto de vista político. Estoy hablando de los años 90, ¿vale? De esos cambios que hay. Esta ola de democratización se extiende por los países de Europa del Este, luego entra en el mundo árabe a través de lo que se llama la primavera árabe y parece que no se puede detener. Y sin embargo, se ha detenido. Es decir, la primavera árabe ha acabado fracasando en gran parte y algunos países han mantenido regímenes autoritarios. Y no solo algunos países han mantenido regímenes autoritarios, sino que los regímenes autoritarios, es decir, regímenes en los que hay una persona que hace de líder y que acumula muchísimo el poder, que nos viene a recordar un poco los regímenes fascistas de los años 30, estos regímenes autoritarios cada vez se están fortificando más y se están extendiendo, con una sensación de que, como ya pasó en los años 30 del siglo XX, las democracias liberales o socialistas están atravesando por una crisis también, ¿vale? Por lo tanto, la aparición o la fortaleza de los regímenes autoritarios también nos está dando una pista, pues un síntoma más de que el mundo está entrando en crisis. Más síntomas. Las guerras. Bueno, la guerra es un fenómeno, se llama endémico, ¿vale? Es una forma de solución de los problemas que tiene la humanidad que lleva ya seculares de toda la historia. Lo que pasa es que tengo la sensación de que no estamos haciendo nada ya para evitar este mal. Es decir, que la guerra, así como en otras épocas de la historia, en el mismo siglo XX o en los años 90 del siglo XX, así como ha habido un momento en que la humanidad ha intentado luchar contra este fenómeno e incluso prohibirlo a través de la ONU o a través de otras instituciones, por ejemplo, el mismo pacto Bryan-Kellogg, creo que fue en los años 20, da la sensación de que ya no hay. La humanidad ha renunciado a su lucha para evitar las guerras. Parece como algo inevitable, que está ahí, está puesto, y hay una guerra aquí y hay una guerra allí, ¿qué le vamos a hacer? Son horribles las guerras, hay que hacer lo posible para evitarlas, pero están ahí puestas. Y mientras tanto, pues la industria de armamentos, los regímenes autoritarios van haciendo su agosto con las guerras. El ejemplo más claro que tenemos ya es la guerra de Ucrania, pero no olvidar que en Siria continúa habiendo una guerra, de que la ha habido en Afganistán y que parece que se puede prolongar, de que el Media África está en guerra. Es decir, el mal endémico de las guerras, que en algunos momentos de la historia se ha pretendido evitar, pues continúa instalado en nuestra sociedad e incluso se está agravando más.
especialmente con el tema de la guerra de Ucrania. Más síntomas de esta enfermedad. Yo creo que este es, en el mundo de las ciencias sociales, en el mundo de la sociedad humana, es el síntoma más claro de que hay una crisis. Los movimientos migratorios cada vez son más constantes, más continuos. Gente que marcha continuamente de un lugar a otro, no solo por motivos políticos, por motivos climáticos, por motivos económicos, por los que sea. Los flujos migratorios creo que van a ser, es posible que sean el verdadero desencadenante o que nos acerque a una especie de colapso del sistema actual, o que sean los que más puedan acabar torciendo la balanza. De hecho, los flujos migratorios ya han hecho caer algunas civilizaciones. Yo creo la egipcia del Imperio Antiguo, me atrevería a decir, y la propia romana, el Imperio Romano, más que invasiones bárbaras, seguramente fueron flujos migratorios descontrolados. La situación del mundo, entre la distancia que hay entre países desarrollados y otros, está haciendo y las guerras, las enfermedades, los cambios climáticos están aumentando continuamente los flujos migratorios y llega un momento en que acabarán desestabilizando el sistema. No es humano impedir a las personas que vayan de un lugar a otro. ¿Vale? No es humano, eso tengo que dejarlo claro, a pesar de considerar como uno de los factores principales que muestran que el mundo está en crisis. Y además podemos añadir las pandemias. También han existido desde siempre, pero parece que están apareciendo con más intensidad últimamente, ya desde los años 80 o 90, por una serie de factores relacionados con lo que vamos a continuar a explicar a continuación. Por lo tanto, después de haber hecho este despliegue, creo que ya no hay más causas. Creo yo que he pretendido dejar que todos estos síntomas, los movimientos migratorios, las pandemias, la subida de los precios de la energía, las especies en extinción, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, las guerras, los regímenes autoritarios, creo que son suficientes síntomas para llegar a la conclusión de que estamos atravesando por una crisis. Desde que principios del siglo XXI parece un poco abonado a pasar por una situación de crisis, al menos en los principios del siglo XXI. Bien, evidentemente, ¿quién es el causante de todo esto? Y yo creo que está bien, patente. Queda patente que somos nosotros los que estamos interviniendo sobre la mayoría de causas de los síntomas que hemos dicho antes. Por lo tanto, el virus que tiene el planeta, que le está provocando esta enfermedad, somos nosotros, ¿vale? La humanidad. Y dentro de esto he querido poner lo que le llamo yo la causa subyacente, pero invisible, ¿vale? La causa subyacente es lógica y es una disparidad, una contradicción, un contraste entre el crecimiento que hacemos nosotros de nuestras economías, del consumo de recursos naturales y demográfico de la población humana, y el límite al que nos enfrentamos es que el planeta Tierra tiene una superficie y no puede ampliarse, y que los recursos naturales también no tienen, algunos no se pueden regenerar, y los que se pueden regenerar no se regeneran suficientemente a tiempo como para que nosotros podamos consumirlos. Bien, ¿por qué he puesto evidente pero invisible? Esto sí que es importante, porque cuando yo le explico esto a cualquier persona, me va a decir que sí, tiene razón. Pero cuando la humanidad se enfrenta a problemas como el cambio climático, los flujos migratorios, las guerras, este problema no se menciona. ¿Por qué no lo mencionamos? No porque sea un tabú, porque no lo es. No lo mencionamos porque tenemos la sensación de que no podemos solucionar este problema. O que si lo tenemos que solucionar, las medidas van a ser drásticas. ¿Cómo vamos a hacer que deje de crecer la población? ¿Cómo vamos a dejar de consumir recursos? Bueno, sí que hay algunas posibilidades de afrontar este problema. No vamos a decir que no. Pero lo que estoy intentando decir con esto es que realmente de todos los problemas que he dicho antes, pandemias, guerras, pérdida de biodiversidad, todos estos problemas tendrán sus causas concretas, pero todos se sostienen con esto,
con la causa subyacente. La causa subyacente es la causa que sostiene a todos los problemas. De hecho, si el planeta fuese muchísimo más grande de lo que es, o hubiese muchos más recursos naturales de los que hay, todas las causas de antes, no digo que desaparecerían, pero se debilitarían mucho más, ¿vale? Por lo tanto, la causa subyacente es esta. La sabemos, pero no nos referimos a ella cuando tenemos que afrontar los problemas que se nos presentan cotidianamente o a nivel internacional. Entonces, ya terminando un poco, quiero hacer referencia a tres cosas, después de dejar clara que hay una crisis del mundo. La primera es referirme a lo que llamo paradojas del sistema. Bueno, una paradoja es una información, dos informaciones sobre lo mismo que se contradicen. Y ellas mismas es como una partícula y una antipartícula, y al encontrarse estallan, porque se contradicen. Estas son las paradojas. Y entonces nosotros, uno de los elementos que también nos demuestra que el sistema que estamos no se puede ajustar bien a las enfermedades, son las paradojas. La paradoja del crecimiento humano es evidente. Por un lado, tenemos un crecimiento humano, cada vez somos más gente en el planeta. Incluso hay una página de internet que va poniendo, es una simulación que no es real del todo, va poniendo las personas que somos más cada vez en el planeta por segundo. Es decir, es un motor de simulación que nos va poniendo las personas que somos cada momento en el planeta, y cada vez somos más. Bueno, vale. Hay una constatación de que cada vez hay más gente en el planeta, pero esa idea, que es global y mundial, se enfrenta a otras ideas locales, regionales o estatales que la contradicen. Por ejemplo, en Occidente hay bajas tasas de natalidad, nacen pocos niños y tienen que nacer más niños. Esta información se contradice con lo del crecimiento demográfico humano. El envejecimiento en Europa, nos estamos envejeciendo, necesitamos más gente más joven, necesitamos más gente. Esta necesidad se enfrenta contra la idea general de que hay un crecimiento excesivo humano. O, por ejemplo, eso es una paradoja cultural, la idea de que la España vacía es un fenómeno negativo, de que haya partes de la España, de pueblos que se estén vaciando dentro de España, en el interior de España. Esa información se contradice con la idea de que es positivo, de que el hombre vaya abandonando lugares para que aparezcan grandes capas de cobertura forestal, cuando en el mundo menos desarrollado es en el que es, porque el crecimiento de población se está produciendo sobre todo en zonas poco desarrolladas del mundo. Es allí, en África, en América, en algunas zonas de Asia donde se produce el incremento demográfico. Y se está produciendo porque esta parte del mundo aún está en una fase de crecimiento anterior a la nuestra. Nosotros ya hemos pasado por esta fase. Ellos están en una fase distinta y en esa fase de industrialización es lógico que se produzca crecimiento demográfico. No podemos juzgar a África por altas tasas de crecimiento demográfico cuando el continente africano debe estar sobre los 1.000 millones de habitantes, más o menos. Es decir, en el continente africano, donde hay altas tasas de crecimiento demográfico, quiero decir que hay menos gente en todo el continente que en el país de la India o en China o en casi toda Europa, ¿vale? Es decir, no podemos juzgar negativamente las altas tasas de crecimiento demográfico que hay en países poco desarrollados cuando la densidad de población es baja. Bien, por un lado, estas son las paradojas a nivel demográfico, pero a nivel económico también las hay. Es decir, por un lado se está consumiendo demasiados recursos, más de los que ofrece el planeta, pero por otro lado el sistema capitalista necesita crecer y producir más. Esas dos informaciones que se contradicen. Y pongo el ejemplo de la industria automovilística. ¿Qué pasa? La industria automovilística, las marcas de coches necesitan vender más y producir más vehículos. Evidente, esa es la lógica del capitalismo. Y sin embargo, claro, cada vez si hay más coches, el planeta no van a caber, planeta o en las zonas habilitadas para que circulen, se van a ir concentrando cada vez más vehículos, por poner un ejemplo. O los recursos que vamos a necesitar para fabricar estas cosas cada vez van a haber menos, porque vamos a estar cada vez consumiendo más para producir más vehículos. Cierto que hay algunos vehículos que se mandan a la chatarra, pero el nivel de vehículos que se dan de baja no es suficiente para
contrarrestar todos los que se producen de más, ¿vale? Esto es lo que llamo yo paradojas que demuestran que se producen en el sistema, pero no hay que olvidar que la causa global, el problema global es el de exceso de crecimiento demográfico y el de exceso de consumo de recursos, porque las otras informaciones paradójicas que van contra esas ideas son a nivel local, regional o estatal. Bien, después de hablar de las paradojas, me quedan dos cosas más. Sí, el progreso. A ver, volvamos otra vez a lo de antes. Siempre que la humanidad se ha enfrentado al problema de la causa subyacente, es decir, que cada vez somos más y consumimos más y que hay un límite del planeta, hemos encontrado descubrimientos tecnológicos, científicos que nos han permitido superar este problema. ¿Qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que los descubrimientos tecnológicos y científicos no nos están permitiendo solucionar el problema. El problema se está comiendo a las soluciones. El problema está más avanzado que las soluciones. Los problemas que hemos dicho antes, todos los síntomas, cada vez están más cerca de la humanidad y las soluciones están tan lejos como estaban hace tiempo. ¿Qué soluciones podríamos tener? Por ejemplo, a la energía, el problema que tenemos de recursos energéticos. Las energías renovables se está avanzando, pero parece que no se avanza lo suficiente o que no hay gran capacidad para producir muchas energías renovables y, por ejemplo, la economía del hidrógeno, por poner la fusión nuclear, parecen aún lejanas. Es decir, el problema está cerca, pero la solución está más lejos. Eso no pasaba antes. Antes el problema estaba cerca, pero las soluciones también. Y podíamos afrontar los problemas con las soluciones que encontrábamos. Pero ahora la fusión nuclear, la colonización de planetas lejanos, parecen aún bastante lejanos, mientras que los problemas son como unos nubarrones, ¿vale? Por lo tanto, el horizonte, el futuro que tenemos, no lo vemos limpio, lo hemos cargado de nubarrones, lo hemos cargado de amenazas. Y esas amenazas están porque las soluciones a estos están lejos. El progreso, los descubrimientos tecnológicos no nos están ayudando tanto como nos habían ayudado antes. Y probablemente no sea tanto culpa de la lentitud del progreso, que podía serlo, sino que la culpa es más que los problemas se están multiplicando y se están agravando más rápidamente que las soluciones. Bien. Otra cosa. Siempre pongo el ejemplo de la humanidad vista por otros. Bien, ¿existen los alienígenas, los marcianos? Yo no tengo una respuesta para esto. Yo no he visto nunca ninguno. Y parece que no hay una prueba fehaciente de que existan. Pero pueden existir, las probabilidades indican de que es posible, de que haya vidas en otros planetas, porque el universo es inmenso, y de que haya vida inteligente y vida más evolucionada que nosotros a nivel tecnológico. Bien, pongamos de que existen unos alienígenas y que estos alienígenas, obrando bien, han decidido observarnos desde la distancia, no presentarse para que los veamos y enseñarnos todo lo que han descubierto para hacernos sentirnos inferiores y hacernos pasar por un trance o un trauma gravísimo, como el que pudieron sentir, por ejemplo, los amerindios cuando llegaron los colonizadores españoles. Entiendo que si unos alienígenas están bien intencionados y nos han descubierto nuestra civilización, han preferido observarnos desde la distancia y dejar que nos desarrollemos nosotros y que no suframos el trauma de que ellos se aparezcan, nos enseñen todo lo que sus descubrimientos y nosotros, todo ese proyecto de humanidad que llevamos desde siglos, se desvanezca de un plumazo por el hecho de que de repente aparecen algunos que llevan ya miles de años mucho más avanzados que nosotros. Vale. Después de este inciso, ¿por qué he querido hablar de que hay quizás alienígenas que nos están observando? Porque si nos están observando, ¿qué pensarán de nuestra especie? Ya que me he dado cuenta de que la humanidad en sí no quiere analizarse y compararse con la naturaleza o culparse de lo que está haciendo el planeta, que sí que lo hace, ¿vale? Lo hace en documentales, pero en el día a día yo continúo observando una
serie importante de conductas que parecen demostrar que no queremos reconocer el daño o esa idea de que somos una plaga sobre el planeta. Muy bien. ¿Qué pasaría si nos observan? ¿Qué pensarán esos que nos observan? Pues lo que pensarán esos alienígenas que nos están observando, yo me imagino que por un lado verán acciones muy positivas de la humanidad, pues me refiero a grandes creaciones artísticas, tecnológicas, a cómo hacemos los espectáculos, etcétera, etcétera. Se quedarán sorprendidos gratamente, pero por otro lado yo creo que tendrán una idea muy negativa de ver cómo una especie que teóricamente es racional, que tiene una ética, está conduciendo el planeta de la forma que lo está haciendo. Es decir, parece que estemos llevando a un abismo que no seamos capaces nosotros mismos de gestionar los problemas que tenemos, de salir adelante de estos problemas y de que el sistema parece que nos está a nosotros empujando ¿a qué? Pues a una situación fatal. Y yo creo que así nos verían los alienígenas, como una especie racional que está actuando irracionalmente frente a los problemas que se le están viniendo encima. Y entonces la pregunta que yo quiero responder en el siguiente vídeo, Otro Mundo es Posible, es ¿por qué? ¿Por qué nosotros no somos capaces de resolver los problemas a los que estamos enfrentando? Es decir, ¿por qué nosotros nos estamos yendo a lo que parece que es un abismo? ¿Vale? A lo que parece. Porque quizás sea demasiado catastrófico y no tenga que serlo. Ojalá, a veces lo digo ojalá. Os he puesto aquí una imagen del suicidio de los lemmings. Parece que científicamente no está del todo demostrado, pero antes se decía, este tipo de roedor que viven por las zonas del Ártico, que cuando se producía un exceso de población, una parte importante de estos animales, ellos mismos, por una especie de instinto natural, se lanzaban y se suicidaban para así regular su propia población. Bueno, he puesto este ejemplo porque da la sensación a veces de que la humanidad va a acabar solucionando sus problemas de una forma no racional. Bien, entonces no me queda nada más que despedirme y lo voy a hacer rápido porque así el vídeo es más corto. Me despido y bueno, pues hasta el siguiente. Adiós.